Muy buenas tardes, Magister. Mi nombre es Luis Giovanni Recalde Soto, de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. El tema a tratar en el día de hoy son las realizar un video sobre cómo vamos mejorando en la tecnología hoy en día, de las cuales tenemos como objetivos principales tenemos lo que es la facilitar las dificultades de información. O sea, esto quiere decir que facilita la información, el intercambio de comunicación, mensajes, ya sea en el nivel nacional o internacional. Como por ejemplo sabemos también las noticias que pasa que en otros lados, en otros países están teniendo fuertes lluvias, tempestades, y etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite, eso vamos a hablar el día de hoy. Los objetivos es conocer para qué nos sirve esta tecnología, para qué nos beneficia a nosotros como seres humanos. También tenemos lo que es la importancia de las TICs. Podemos decir que las TICs hoy en día son muy importantes, ya sea en una sociedad o en la educación misma. Así como en la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? Porque nos vamos comunicando, vamos teniendo comunicación entre nosotros y ante el resto del público mediante redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y en la educación, mediante el Internet podemos estudiar como lo estamos haciendo hoy en día, en la actualidad. Podemos utilizar plataformas para enviar deberes, para hacer videoconferencias, etcétera. También tenemos lo que es el cuadro comparativo. Aquí en este cuadro comparativo nos enfocamos más en los artículos que eran antes, que no servían de mucho, pero para esa temporada era como que lo suficientemente bastante que había. Pero ahora, viéndole a la actualidad, con lo que era y con lo que ahora hay, entonces es un cambio muy bastante y muy drástico para que esto pueda sucederse y duró mucho tiempo para hacer el cambio. Como por ejemplo en la televisión, en los radios, en los periódicos, en los teléfonos, así fue cambiando sucesivamente, como podemos ver en la siguiente tabla. También tenemos los tipos de TICs, de tecnologías, que sería que fueron innovando, fueron cambiando. En el transcurso del tiempo que va pasando fue cambiando todo. Sería como la televisión. Mira, por ejemplo, este lado izquierdo tenemos lo que es la tele antigua, con botones, con señal muy mala, con un solo color a blanco y negro. En cambio, al lado derecho tenemos lo que es una tele ya plasma, o que hoy en día conocemos, con una pantalla grande, que es muchos colores, varios dibujos, hasta incluso vienen con aplicaciones, acceso a internet, YouTube, etcétera. ¿En qué nos podemos, esto en qué nos ayudó o qué ventajas tuvo? Me ayudó que a mediante como pasamos del COVID-19, la pandemia, a mediante eso muchos de los niños o personas llegaron a aprender de ahí mediante la televisión, haciendo que existan programas los educativos en que ellos ayudaban a los estudiantes a brindar clases mediante la tele. También, o sea, ¿cuál es su uso en la educación? Como ya había antes mencionado, el uso es para mejorar la educación, para hacer más didáctica, más creativa, con dibujos, con más colores, con presentaciones más llamativas. En eso nos ayudó lo que es la televisión hoy en día. También tenemos la radio antigua. Hoy en día tenemos una radio moderna, incluso con televisión portátil. Ahí tiene, por ejemplo, ese tiene un teléfono, pero hay otras que sí tiene. Entonces, mire, tenemos con Bluetooth y todo eso. ¿Qué problemas o qué desventajas se dio en la actualidad? La desventaja o ventaja que se dio es que todas las personas pueden estar más comunicadas mediante lo que es hoy en día la radio. Todos los mayores o personas con tercera edad pueden escuchar esto. Ya, pero antes era diferente. Era muy difícil escuchar esto, ya que no constaban con buena señal y todo eso. Pero ahora sí, cuál es la ventaja en la educación? En la educación también, a raíz de la pandemia, se desató muchas cosas. Y mire, también por aquí podemos aprender, podemos escuchar auditivamente, podemos interactuar, escuchar, aprender y conocer más de lo que nosotros ya sabemos. También tenemos la revista cómo fue cambiando, mire, de acá a este lado igual blanco y negro, al otro lado ya tenemos de colores, de todo tipo de letra y variación de temas.
En cambio, el otro no. ¿En qué nos benefició? En que nos ayudaba a mantenernos siempre al tanto del día de lo que pasaba en el Ecuador o países amigos. Ya que esto haciendo también que nos sirve para en la educación. ¿En qué nos sirvió en la educación? También nos sirvió para hacer material didáctico, para poder buscar entrevistas, encíclopes, lo que salía de mayor importancia en las revistas, hasta para poder reutilizar. Todo eso nos sirvió la revista actual, la que en la antigua no se podía ni sacar dibujos porque era blanco y negro, no servía mucho, no podía yo dar una idea de lo que se trata o así. No se podía porque era blanco y negro y a veces no se decía ni qué color es, ni qué color será esto, ni el otro. Entonces ahora en día tenemos revistas más actualizadas. También tenemos el computador. Mediante el computador, ¿qué desventajas nos dejó para la actualidad? Este Tenemos asimismo el antiguo y el moderno, el antiguo no tenía buena señal, no tenía internet, solo servía para hacer trabajos sencillos. Ahorita en la modernidad podemos hasta estudiar, hasta podemos obtener un título, podemos terminar nuestras carreras, etcétera. ¿En qué ventajas nos dio en la educación? Podemos, como ya dije, tenemos muchas ventajas, nos podemos conectar de diferentes partes del mundo para seguir estudiando o trabajando y estudiando también, como lo sabemos hacer. Esas ventajas nos dejó. También tenemos el teléfono. Anteriormente un teléfono que no servía. Ahora mire, hasta hay teléfonos que se doblan y todo. ¿En qué nos beneficia en la actualidad? A mantenernos más comunicados, a entrar a redes sociales, a fomentar la actividad creativa, dibujos, etcétera. En la educación, en cambio, nos ayudó a poder conectarnos mediante redes sociales, mediante cosas así, por ejemplo, buscar lo que nos amerita al tema y también a conectarnos de diferentes partes del mundo para más contenido que nos sirva en el día a día. Esto sería, tenemos las bibliografías y muchas gracias por su atención. Una buena tarde.